Que el Señor les bendiga en este hermoso día. Tenemos un gran privilegio de parte de Dios para poder compartir acerca de su palabra por medio de estos videos. Recordemos que el amor de Dios era tan grande hacia la vida de David que quería usarlo como una vía para bendecir también a su pueblo. David era el instrumento para bendecir al pueblo de Israel. Dios hizo tantas cosas con David, y no solo por amor a David, sino también por amor a su pueblo Israel. Estuvimos hablando acerca de este gran varón de Dios. Ahora hablaremos acerca de estas mujeres que el rey David tuvo por esposas, sus hijos. ¿Cuáles fueron los problemas que vinieron sobre el reino de David? Las muchas esposas y los hijos de David podemos verlos en 2 Samuel, en el capítulo 3, verso 2 al 5. Dice la palabra del Señor: y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam jezreelita. Su segundo, Gilead, de Abigail, la mujer de Nabal, en el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagi. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Estos son algunas de sus esposas de David y algunos de sus hijos. Yo creo que en la escritura encontramos ciertas palabras, ciertos nombres, a veces que se nos traba la lengua para poderlos decir. Son nombres que no son comunes en nuestra lengua española, pero la palabra del Señor nos enseña acerca de estos hombres, de estas mujeres que fueron parte de la vida de David. Estas son las esposas y los hijos de David cuando David estuvo reinando en Hebrón. Recordemos que en ese tiempo el reino estaba dividido en dos: el reino del sur y el reino del norte. Pero no fueron los únicos hijos de David solamente estos. Déjame decirte, hermano, que los mayores problemas de David fueron familiares. Fueron problemas familiares los que atacaron al reino de David. Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 13 al 16. La palabra del Señor dice: tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que nacieron en Jerusalén: Samua, Sobab, Natán, Salomón, Idjar, Elisúa, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada y Elifelet. Tomó David más concubinas, tomó más mujeres, y este fue un gran error de David. Aquí encontramos uno de los primeros errores de David, y es la acción que él toma al unirse a estas mujeres o juntarse con estas mujeres. Es una acción de desobediencia, hermano, una desobediencia directa a lo que la palabra de Dios ya había estipulado, hermano, porque le iba a traer problemas. La palabra del Señor recomienda en el libro de Deuteronomio capítulo 17, verso 17, dice: ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. David tomó muchas mujeres y vinieron problemas a su vida.
Fue lo mismo que pasó con su hijo Salomón. Salomón tomó muchas mujeres y su corazón se desvió. Se fue tras los dioses de sus mujeres. Así que a David le nacieron más hijos e hijas. Ciertamente David y todos los demás hermanos en el reino y los que estaban en el palacio vieron a todos estos niños como una señal de que Dios bendecía a David. Y no solamente bendecía a David, sino a sus matrimonios. Sin embargo, la mayoría de los problemas en la vida de David vinieron de sus relaciones con las mujeres y problemas con sus hijos. Frecuentemente es verdad, hermano, que las semillas de nuestros futuros problemas son sembradas en tiempos de gran éxito. David, hermano, gozaba de prosperidad, gozaba de un éxito, y en cierta manera David cometió sus errores cuando disfrutaba de él, y fue el aliarse a tantas mujeres, cuando la palabra del Señor recomienda no hacerlo. En una ocasión, hermano, porque David se quedó en el palacio, o por quedarse ahí, dice la palabra del Señor que en ese tiempo los reyes salían a la guerra y David no fue a la guerra. David se quedó. Por no ir a la guerra le vino la tentación y cayó en ella. Segunda de Samuel capítulo 2, capítulo 11, verso 2 al 6. Ahí la palabra del Señor nos enseña, hermano, lo que pasó en aquel día. Dice la palabra del Señor, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo, y Joab envió a Urías a David. Amado hermano, David quiso tapar ese error, trayendo al esposo de la mujer para que él estuviera con ella, pero sin embargo él sabía que sus soldados estaban en guerra y él no quería estar en su casa descansando mientras los soldados estaban peleando. Prefería estar a las puertas del palacio que ir a dormir a su casa. Por lo tanto, David no pudo conseguir que él estuviera con su esposa para querer tapar, de esta forma tapar ese error. Sin embargo, este varón no fue a su hogar. Envía a este varón a la guerra nuevamente, a Urías, y le pone en la mano de él mismo, le pone un mensaje donde tenía que ser puesto al frente de la batalla, en lo más duro de la guerra, para que fuera muerto. David, hermano, se dio la tarea de matar a Urías, un hombre que peleaba por Israel, aunque él no era israelita, pues era un hombre heteo. Y hasta que David lo consiguió, y con ello, amado hermano, David desagradó delante de Dios. Segunda de Samuel 11, 26 y 27 dice, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, escuche bien lo que dice la palabra del Señor, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Todo había sido del agrado de Dios. Pero ahora lo que David, hermano, estaba haciendo había desagradado al Señor.
había decepcionado a Dios. Dios confía en nosotros, así como confiaba en David, pero nosotros somos los que le fallamos a Él. Él nunca nos va a fallar, Él siempre va a estar ahí, hermano. Siempre va a respaldarnos, siempre va a darnos su mano, va a sostenernos. Está en nosotros el serle fiel o no. Todo lo que David hacía era del agrado de Dios, pero esto fue desagradable ante el Señor y como consecuencia el hijo de esta mujer murió. Enseguida, hermano, vinieron problemas con sus hijos. La mayoría de las personas nos sentimos incómodas en situaciones de conflicto. Y así, hermano, muchas veces queremos evitar esos conflictos, queremos enfrentarlos, ya sea en casa, ya sea en el trabajo. Sin embargo, los conflictos son muy parecidos a las enfermedades. Los pequeños pueden desaparecer, incluso a veces los ignoramos, pero los grandes conflictos terminarán agravándose y volviéndose catastróficos para nuestras vidas, como una enfermedad. Si no nos atendemos, una enfermedad grave puede traer, hermano, consecuencias graves si no nos atendemos. Esto es lo que ocurre, hermano, en la familia de David. Él permite que el conflicto entre algunos de sus hijos sumerja a la familia en tragedia. Su hijo mayor, Amnón, violó y deshonró a su media hermana, aquella joven llamada Tamar. Está nombrada en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 13, verso 13 al 15, este acto, hermano, donde dice la palabra del Señor: ¿por qué? ¿A dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció a Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. El hermano de Tamar, Absalón, odia a Amnón por ese crimen, pero no le dice nada al respecto. Lo que sucedió aquí, hermano, es que Amnón estaba enamorado de su hermana. Y dice la palabra del Señor que se enamoró a tal grado que parecía que estaba enfermo. Había adelgazado. Él quería tener a su hermana a toda costa. El grave error de él fue haberla forzado, porque de esta forma, hermano, hizo que el corazón de Absalón se llenara de odio. Absalón guardó silencio, no dijo nada al respecto. David conoció el problema, pero en lugar de actuar y dar un correctivo a su hijo y tomar cartas en el asunto, decide ignorar la situación y callar, tal vez por temor a la crítica, por temor a la reacción del pueblo, pero su silencio y su falta de honor como padre o como rey fue causante de una desgracia peor. Todo parecía estar bien durante 2 años. Esos 2 años que Absalón guardó silencio y no le dijo nada a Amnón ni a su padre. Todo parecía estar bien durante estos 2 años, pero un conflicto que no se resolvió, un conflicto de esta magnitud, no desaparece de la noche a la mañana, hermano, ni desaparece por sí solo. Tampoco se olvida cuando hay alguien afectado, y más cuando está afectado en el corazón. El corazón de Absalón estaba afectado, el corazón de Tamar estaba dañado, hermano. El corazón de Absalón se llenó de odio y también de venganza. Cuando Amnón y Absalón viajan juntos al campo,
Absalón le ofrece vino, hermano, a su hermano para que él tomara y lo hiciera en abundancia. Su medio hermano estaba a punto de morir, pues hace que sus sirvientes lo asesinen. Mira lo que dice 2 de Samuel capítulo 13, 28 al 29. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo herir a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Este conflicto, hermano, era entre Amnón y Absalón. Y aunque la palabra del Señor nos dice que todos los hijos de David estaban en aquella reunión, al ver que Amnón había sido muerto, todos pensaron que iban a ser muertos también. Pues ellos no habían cometido errores, no habían cometido ese delito como lo había hecho este hombre. El conflicto atrae a más miembros de la familia de David, al pueblo o al ejército, hace que toda la nación se sume a una guerra civil. Pues ahora Absalón, hermano, estaba en contra del reino. David vuelve a pelear y a derrotar, hermano, a los filisteos también. David pelea contra los antiguos enemigos de Israel. Segunda de Samuel 5, 17, 19 dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, ¿los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Después de ese conflicto, hermano, David viene a los filisteos que se habían extendido, hermano, sobre el territorio, y el éxito de David trajo nuevos desafíos. Dios trabajó poderosamente en la vida de este hombre David, pero también el diablo se puso a trabajar y trajo oposición contra David. Entonces consultó David a Jehová. Cuando David consultaba a Jehová, lo buscaba para guía, y él era bendecido. Dios honró la dependencia de David en él, y él le dio una promesa que él le iba a dar la victoria. Tantos errores que cometió David, pero él sabía conquistar el corazón de Dios, y Dios lo respaldaba. David llevó el arca, hermano, a Jerusalén. Ahora lleva el arca con éxito a la ciudad. La primera vez que el arca iba a ser llevada a la ciudad era un carro nuevo, pero los bueyes tropezaban y tenían miedo que el arca cayera. Un hombre, hermano, al tocar el arca, pereció. Por querer ayudar, le vino la muerte. Dice la palabra del Señor que David llevó con éxito el arca a Jerusalén. Llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom, donde habían dejado el arca, aquella casa que ahora era bendecida. Ahora David la toma de aquella casa de Obed-edom y la lleva a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y de esta manera David llevó el arca del Señor. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido, dice la palabra de Dios, con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonidos de trompetas.
Ahora venía, hermano, una situación diferente eh, al transportar el arca, la presencia de Dios. Lo hicieron con una forma alegre, con una forma jubilosa. Los sacerdotes cargaban el arca. David, hermano, llevó con alegría el arca de Dios. Se alegró al saber que la presencia y la gloria de Dios podían traer bendición en vez de maldición. David sabía que venía bendición sobre Jerusalén al llevar el arca, pues la casa de Obed-edom había sido bendecida. El arca tenía que estar en un lugar donde amaran la presencia de Dios. Y en Jerusalén amaban a Dios. Digo esto, hermano, que el arca del Señor tenía que estar en un lugar donde en verdad le amaran y creyeran en Él, porque cuando fue robada, hermano, el arca de Dios y fue llevada por los filisteos ante Dagón, al templo de Dagón, dice la palabra del Señor que encontraron a Dagón de rodillas delante del arca de Dios. Lo pusieron en su lugar y nuevamente al siguiente día, ahora la estatua de Dagón estaba decapitada y sin manos. Pero esto no fue lo peor, sino que los habitantes de aquel lugar se llenaron de úlceras y ellos decían que era porque el arca estaba ahí. Por eso la presencia de Dios tiene que estar en un lugar donde se le ame, donde se desee, donde se le dé la gloria, donde se le dé la honra. David explicó a los sacerdotes, hermano, por qué Dios los hirió en su primer intento de llevar el arca a Jerusalén. En Primera de Crónicas 15:13 dice: pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Cuando la adoración fue en el orden correcto, aún fue llena de alegría y gozo. Es un error pensar que la verdadera adoración debe ser suave, solemne, solamente, hermano, con un tono menor. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Este fue un sacrificio elaborado, excesivo. Este sacrificio comunicaba la expiación, la consagración, el anhelo de la comunión con Dios. Primera de Crónicas 15, del 11 al 15, nos muestra que David ordenó específicamente que los sacerdotes llevaran el arca de una manera correcta sobre sus hombros. A menudo pensamos que un carro nuevo o una manera amigable es la manera de llevar la presencia o la gloria de Dios, pero Dios siempre quiere que su presencia y su gloria la llevemos en los hombros, que los hombres carguen con la presencia de Dios, que los hombres y mujeres consagrados sean obedientes y adoradores. También mostró que David llevó el arca a Jerusalén con una gran exaltación, más grande que en el primer intento. David fue lo suficientemente sabio para hacer saber que el problema con el primer intento no fue una exaltación grande, sino que había sido una exaltación que provenía de David, que provenía del hombre, por una idea del hombre y no una idea de Dios. Y David danzaba, hermano, con toda su fuerza delante de Jehová. David no se reprimió de nada. Él expresaba su adoración a Dios. No danzó por obligación, sino por una adoración del corazón. Él se alegró al entrar el arca de Jehová a Jerusalén, de acuerdo a la palabra de Dios. Esta expresión del corazón de David mostró que tenía una conexión genuina con Dios, no solamente emocional de sus emociones, sino de su espíritu.
David siempre alcanzó la victoria cuando consultaba y obedecía a Dios. Amado hermano, a medida que David envejecía, muchos se preguntaron quién tomaría su lugar cuando él falleciera. En el primer capítulo de Primera de Reyes se habla acerca de uno de los hijos de David, Adonías, el hermano menor de Absalón, quien quería con gran vehemencia ser rey. Él contaba con el apoyo de Joab, el líder militar de David, y también con el sacerdote Abiatar. Mas David le había prometido a Salomón, el hijo de Bexabé, que sería el próximo rey. El profeta Natán junto con Betsabé recordaron a David su promesa y lo alentaron a declarar públicamente que Salomón sería el próximo rey de Israel y que David hiciera que Salomón montara en su mula. Fue una señal especial para que la gente supiese que él era el sucesor de David. Cuando Adonías se enteró del ungimiento público de Salomón, tuvo miedo de que éste lo matara. Sin embargo, Salomón le prometió que no le haría daño. En Primera de Reyes, capítulo 2, la muerte de David. Adonías intentó nuevamente convertirse en rey al tratar de casarse con una de las esposas de su padre. Por esa traición fue condenado a muerte. El relato del fallecimiento de David se encuentra también en el libro de Primera de Reyes. Antes de morir, David le dio instrucciones a Salomón, entre las cuales se encontraba, hermano, obedecer a Dios. Y también tenía que castigar a Joab por haber derramado sangre inocente y a Abiatar por apoyar a Adonías como rey. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 10 al 12, dice la palabra del Señor, la muerte de David. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Amados hermanos, este fue el rey David, un hombre de fe, valeroso, guerrero, un hombre adorador, con muchos errores, pero supo conquistar el corazón de Dios. El salmista más grande de todos los tiempos había llegado a su fin, dejándonos una gran enseñanza para nuestras vidas, para las vidas de aquel tiempo, para nuestras vidas y para las vidas venideras. Que Dios te bendiga, amado hermano, que este video haya sido de bendición para tu vida, que hayamos aprendido algo acerca de este gran varón de Dios, David, que sabía obedecer a Dios, sabía consultar a Dios y sabía adorarle a Él. Que el Señor les bendiga, un fuerte abrazo y muchas bendiciones de parte del Señor.